Hola, bienvenidos a este programa especial que hace Telesur para que usted se mantenga siempre bien informado. Caracas ha sido el lugar que han escogido los miembros del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano para anunciar la nueva fase de los diálogos que han venido manteniendo estos dos factores. Diálogos públicos para que los ciudadanos vayan entendiendo cuáles son los acuerdos y de qué manera les afectan de manera directa, sobre todo a los colombianos y el impacto que eso tiene para el resto de los países de la América Latina. Hoy, desde Caracas, vamos a hacer una entrevista especial. Es con el comandante Pablo Beltrán, es miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. Comandante, gracias por estar con nosotros. A usted, Abraham, a Telesur, es nuestra voz en el sur, y a toda su teleaudiencia en América Latina. Con muchísimo gusto vengo aquí a esta televisora del sur a explicar y a informar lo que significa este paso para el proceso de paz de Colombia, y con gusto. Comandante, ¿qué tuvo que negociar el ELN con el gobierno colombiano para poder llegar a esta fase, a este momento de negociación? Fueron 4 años de negociación. Los primeros son contactos, después fase exploratoria, y estos últimos meses nosotros los colocamos de congelamiento, porque hubo una crisis política en las fuerzas del gobierno y logramos un acuerdo acá en Caracas el 30 de marzo. Pensábamos que de inmediato íbamos a entrar a una fase pública de negociaciones, pero han pasado 6 meses debido a dificultades y a un pedido de reajuste de los términos de la negociación que hizo el gobierno. Entonces, en esos 6 meses que acaban de pasar es que negociamos una salida como a este enredo que se nos formó en la mesa. Exactamente, ¿qué le pidió el gobierno al ELN para poder llegar a negociar? Bueno, en la agenda que leímos aquí el 30 de marzo, se contemplaba el tema de las retenciones, o sea, las personas que el ELN priva de la libertad. Nosotros suponíamos que eso se iba a negociar donde estaba en la agenda, cuando, para sorpresa nuestra, el gobierno dijo, no, hay que hacer un apartado especial sobre esas retenciones y si no, no hay negociación. Entonces, debido a eso, durante estos 6 meses, hicimos un debate de cómo resolver eso. ¿Cómo lo resolvimos? Dijimos, bueno, vamos a hacer acciones humanitarias cada parte, el gobierno y el ELN. Y con eso creamos un ambiente para abrir la mesa pública de negociaciones que se va a ver en Quito el próximo 3 de noviembre, pero va a ser el acto de instalación el 27 de octubre. Entonces, cada uno va a colocar una parte para crear como un buen clima para el inicio de la negociación. Ahora, esa táctica que utiliza el ELN de la retención de personas y que son utilizados como botín de guerra, ¿abandona el ELN de manera definitiva esa táctica? Se va a negociar en la agenda ese punto, porque precisamente nuestro pedido es que esas negociaciones se hagan en medio de un cese del fuego. Y por supuesto quiere decir que el gobierno cesa sus acciones y el ELN cesa sus acciones. Entonces, de los primeros puntos que vamos a pactar en Quito es cómo vamos a comenzar a dar pasos hacia el cese del fuego. Ahí incluiría ese aspecto que usted menciona. Ahora, ustedes también han dicho que uno de los puntos importantes es la participación ciudadana. ¿Cuál es el método? ¿Cómo un ciudadano colombiano tiene algo para aportar? ¿Cómo puede participar? ¿Cómo hace? Bueno, ese es el reto que tenemos. Acabamos de pasar de un momento muy histórico, que es que el 63% de los colombianos que debería pronunciarse sobre la paz en el plebiscito no lo hizo, por indiferencia, por apatía, por miedo, por lo que sea, pero no lo hizo. Y 2 minorías se enfrentaron, cada una con el 18%. La minoría del sí y la minoría del no, quedaron empatadas. Entonces, nuestra idea es esta, que un proceso de paz no puede ser un asunto de minorías, ni de una mesa, ni de 2 partes, mucho menos de una élite.
sino que precisamente los colombianos, si hay algo que concierne a los colombianos, es la paz. Eso es un derecho fundamental. En la Constitución está, en todas partes está. Es el motivo del nacimiento de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, todo el mundo. Entonces, si eso no le concierne al 63% de los colombianos, estamos mal. ¿Y qué estrategia va a usar el ELN para lograr que ese 63 más, estos dos sectores de 18 y 18 participen? Bueno, nosotros tenemos metas ambiciosas. ¿Ya? ¿En qué sentido? En Colombia hay sectores organizados, hay movimiento político, social, es muy activo, afortunadamente, pero no recogen la mayoría, no están organizando la mayoría. Hay que afianzarnos, apalancarnos en ese sector de la sociedad colombiana que está organizado para movilizar la otra parte que no se mueve y que no está organizada. No hay un mecanismo en este momento definido de la manera como puede un ciudadano participar. Vamos a definirlo. Precisamente de aquí al 27 pensamos hacer lo que se llama un diseño de la participación para esa participación. El resultado de los plebiscitos o de este plebiscito, la manera como ha actuado el gobierno después de que se conoció ese no. Dicen que no hay bien que por mal no venga. ¿Por qué? Porque de algo muy negativo que fue que el sí perdió el plebiscito, eso desató en Colombia un gran auge de movilización. Mucha gente que no votó el día del plebiscito, en la semana siguiente salió a manifestarse a favor de la paz. Entonces fíjese que fue como un campanazo de alerta y ante eso el gobierno toma nota y cuando venimos aquí a Caracas a principio de semana a la reunión, dice, bueno, vengo dispuesto a que abramos la mesa y vengo dispuesto a que este proceso se convierta en un oxígeno para todo el proceso de paz de Colombia. ¿Por qué cree que se puede llegar a esta fase en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y no se ha podido o no se pudo, por ejemplo, con Álvaro Uribe o con cualquiera de los presidentes anteriores? Nosotros llevamos 25 años participando en procesos de paz, desde el año 91. Realmente esto es un asunto de voluntad política. O sea, si hay sectores políticos del establecimiento colombiano dispuestos a hacer la paz, pues claro que nosotros, en las FARC, en la guerrilla, en el pueblo, va a tener un interlocutor. ¿Por qué no se ha podido antes? Por falta de voluntad política. Intentos han sobrado. ¿Y cree usted que las condiciones están dadas con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Él ha dado muestras de querer. Tiene un problema, se le está acabando el tiempo. Él termina de gobernar prácticamente a mitad de año del año entrante, porque en Colombia las campañas presidenciales son larguísimas, un año. Entonces él cumple 3 años en el gobierno en agosto e inmediatamente comienza la puja por la presidencia. Es más, votación del sí y el no en el plebiscito se puede llamar el primer capítulo de la batalla campal por la presidencia de Colombia para el 2018. ¿Usted cree entonces que este proceso de diálogo del ELN no va a durar 4 años, por lo menos la fase pública, no va a durar 4 años como duró el de las FARC, durará menos? Eso es difícil de decirlo por esto. No me lo está preguntando, pero le comento. Cada punto que se negoció entre las FARC y el gobierno en La Habana duró mínimo 6 meses la negociación. El punto más difícil, que fue el de la justicia, de la Jurisdicción Especial de Paz, duró 19 meses, 3 veces que el otro. Entonces podrá comprender todo el arte que tuvieron que invertir las partes para lograr ese acuerdo, para que ahora vengan a decir sectores que hay que deshacerlo. Ahora, hablemos de las víctimas. Las víctimas han sido un eje en el plan de negociación entre las FARC y el gobierno. ¿Serán las víctimas también eje en esta negociación del ELN? Por supuesto, porque solamente desplazados, 7 millones de personas. Tristísimo, 2/3 de los desplazados son mujeres. Mire lo que le estoy diciendo. O sea que el rostro del desplazamiento es de mujer.
el grueso de las víctimas son desplazados. Entonces, si un proceso de estos no involucra los más afectados, pues tiene que estar muy cuestionado. O sea que no es solamente en absoluto convocar la sociedad que participe, no. La primera instancia es que participe los que siempre han estado excluidos y no han sido oídos. Pero en medio de esos excluidos y no oídos, en el corazón de eso, tienen que estar las víctimas. Agarraba el teléfono para revisar una pregunta que enviaron los compañeros de la organización Hijos e Hijas en Colombia, la sede de Colombia, y ellos están preguntando, piden que pregunte en esta entrevista, es ¿qué tipo de víctimas podían participar en este proceso de diálogo? Todas. No se puede quedar ninguna. ¿Por qué? Porque cuando uno discrimina víctimas, discrimina dolores. Y resulta que eso es lo que hemos hecho en Colombia, que hay un dolor que vale más que el otro. No, señor. Todos somos colombianos, todos los dolores son iguales y todos hay que atenderlos. El ELN, al igual que las FARC, al igual que el Estado colombiano y los paramilitares han generado víctimas en esta guerra durante los 52 años. ¿El ELN está dispuesto a pedir perdón por las víctimas, por haber causado dolor a algunas familias colombianas? O sea, antes de que usted me lo pregunte, lo hemos dicho públicamente. El Ejército de Liberación Nacional, como parte en este conflicto, tiene toda la disposición voluntaria de asumir sus responsabilidades. Eso es importantísimo, porque no es que a uno lo venzan en juicio para que uno asuma responsabilidades, no, señor. Para que la paz tenga raíces profundas, uno tiene que voluntariamente asumir sus responsabilidades. Si nosotros no hacemos eso, no podríamos exigirle eso al régimen. Entonces, primero nosotros decimos, asumimos responsabilidades. Cuando nosotros asumimos, entonces quedamos con autoridad moral para decirle, bueno, asuma. Esa es nuestra posición. Ahora, ¿de qué manera está llegando el Ejército de Liberación Nacional a esta fase del diálogo, a esta conversación y a este debate con el gobierno? Desde el punto de vista de su fortaleza militar, beligerante, y de su fortaleza, si así usted lo considera, moral, su situación moral. Esa pregunta está difícil. ¿Por qué? Porque una guerra se pierde cuando uno comienza a parecerse al enemigo que combate. Esa es la doctrina militar oriental. Nosotros atendemos mucho a eso. Por ejemplo, cuando los paramilitares comenzaron a hacer masacres en Colombia, indiscriminadas, a acabar todo el tejido social, todo lo que fuera el liderazgo social y político, a descabezarlo, muchos compañeros dijeron, hagamos lo mismo. No, señor. Si ellos acuden a la barbarie y la crueldad, nosotros no. Porque esa es la diferencia. Si no, quedamos en lo mismo. Entonces, eso para nosotros es fundamental para mantener la entereza ética como insurgentes. Porque si no, de ahí para allá uno comienza a perder. Si uno no tiene unos topes humanitarios, unos umbrales humanitarios que lo regulen como rebelde, de ahí para allá, cuando uno transgrede eso, comienza uno a desaparecer como rebelde. Entonces, en ese sentido, la situación, nosotros siempre hemos tratado de que la línea sea esa. Si ellos acuden a la crueldad y a la barbarie, nosotros no. Entonces quiere decir, no, que es que no escalamos la guerra. Esa no es nuestra manera de escalar la guerra. Y de esa manera nosotros consideramos que mantenemos preservada la fuerza y la legitimidad. Porque si no, de ahí para allá, apague y vamos. Desde el punto de vista militar. Bueno, esto ha sido una guerra muy prolongada, muy fuerte. Nosotros tenemos una ventaja. La doctrina militar nuestra se asienta en que si uno tiene una total identidad con el pueblo y un total servicio a él en sus causas, necesariamente uno tiene su apoyo. Y en una guerra, el que tiene el apoyo del pueblo, le va bien. No que uno no pierda. En una guerra se sufren batallas, se ganan, se pierden, hay derrotas. Pero en términos estratégicos, mantener el apoyo del pueblo es lo que le permite a uno
que no tenga golpes militares tan sensibles. No hay ninguna guerra donde uno no pierda. Nosotros, si yo le puedo decir, en el último año hemos perdido cuadros muy importantes, de 20, 30 años de lucha. Esos son muy fuertes, pero eso es... En Colombia tenemos un dicho, uno muere en su ley, ¿cierto? Pero que eso lleve a un desmoronamiento de la estructura de mando o de estructuras guerrilleras, no. Entonces, en términos militares, pudiéramos decir que nosotros no nos han infringido, por decirlo así, una derrota estratégica. Hay repliegues, nos hemos tenido que mover de zonas, hemos tenido que compactar estructuras, pero no, eso no ha llevado a una afección estratégica del ELN en su conjunto. El gobierno, cuando abre esta fase de negociación para la paz en Colombia, se dirige básicamente a la guerrilla, pero hay otros sectores que también forman parte de esta guerra y que han surgido en medio de la guerra. Los paramilitares, usted los mencionaba ahora mismo, también el narcotráfico y otras mafias que usted lo conversaba antes de comenzar esta entrevista, están creciendo y moviéndose muy duro en las fronteras de Colombia con los países vecinos. Claro. ¿Qué va a pasar con esas organizaciones? Porque se logra la paz con la guerrilla y esas también usan armas, también usan la violencia y atrocidades. Bueno, este es como el nudo gordiano de la guerra en Colombia. Desatarlo necesita altísima voluntad política. Yo voy a comenzar por el final de la respuesta. Nosotros, cada vez que hacemos estas discusiones con representantes del gobierno, le decimos esto. Usted tiene su aparato estatal de represión. ¿Qué criticamos nosotros? Que ese aparato estatal se convierta en la única salida a los problemas. Entonces, que si la gente protesta, usted no tenga sino represión, pero además desmedida. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. No. Entonces, en eso es nuestra abierta crítica y la rechazamos. Atienda los reclamos de la gente, en vez de ser represión. En Colombia hay un destacamento de policía militarizada que se llama SMAT. Eso mata y agrede. Entonces, eso no puede ser la respuesta. O sea, el problema de la guerra no es solamente combate ejército-guerrilla, no. Ese es un factor de la guerra. Porque ese factor de la guerra depende de una voluntad de ellos de hacer persecución política, que es lo que nosotros criticamos. Entonces, ese factor, nosotros decimos, puede estar, o sea, un Estado tiene que tener una represión, pero no en esas medidas, ni una policía militarizada, ni que la única salida a los problemas económicos y sociales sea la represión. Siguiente capítulo, la represión del Estado. Ustedes tienen un ejército, es el más grande de América Latina, el más fogueado. En proporción, es más grande que el de Brasil, así Brasil tenga más población. Pero ese ejército no les vale, sino que colocan a ese ejército a hacer operaciones encubiertas y a aparecer como paramilitares. Eso se llama represión ilegal, porque usted se quita el uniforme, ellos le mandan a los soldados a quitarse el uniforme, a usar otras armas distintas a las de dotación y a hacer acciones por fuera de la ley que dicen ellos representar. Entonces, esas acciones paramilitares hechas por las fuerzas represivas de ellos es lo que nosotros llamamos represión ilegal. ¿Qué otras expresiones de represión ilegal hacen? Todas esas bandas, todas esas mafias, todos esos escuadrones paramilitares y mafiosos, ellos los cooptan y los ponen en una función contrainsurgente. Entonces, cuando hacemos estas discusiones, ellos nos dicen, entonces quiere que desbaratemos el Estado y los brazos de la ley y la justicia y la represión. No, señor. Lo que le estamos diciendo es, cesen de usar la represión ilegal. Cesen de hacer persecución política. Ese es el problema. Ahora, ese tipo de acciones se incrementaron en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando era utilizar a sangre y fuego, solucionar el problema en Colombia y llegar a la paz. Claro. A sangre y fuego, ese fue el plan. ¿Quiénes son los enemigos de la paz y quiénes son los aliados de la paz en Colombia? Muy sencillo. En Colombia hay una derecha violenta. Ese sector
que nosotros decimos que se lucra de la guerra, es el principal promotor del conflicto. Por fuera de eso, todos son aliados, porque nosotros conocemos sectores de la derecha que no están de acuerdo con eso, sectores de la derecha. Entonces, ese reducto es el que hay que neutralizar. Ahora, ya volviendo también a este proceso de negociación, el ELN termina la fase pública de negociaciones, se firma un acuerdo. ¿Cómo ve usted a sus miembros, a los miembros del grupo guerrillero luego de esta negociación? ¿Van a hacer vida política? ¿Aspiran eso? Sí, el punto 5 de la agenda inicia con esta frase: vamos a sacar la violencia a la política. ¿Qué quiere decir eso? Que si desde el establecimiento, desde la élite dominante, le dicen a la insurgencia, hombre, no use más el fusil, a nosotros, a las fuerzas populares, nos toca decir, señores del régimen dominante, dejen de usar la violencia para mantenerse en el poder. Porque ¿qué tal que sea solamente una? No, son ambas. Porque, mire la paradoja, en medio de un proceso de paz que lleva más de 4 años, no se detiene la sangría, la matanza de líderes sociales, opositores, ambientalistas, indígenas, afros, de izquierda. La derecha no está colocando los muertos. Entonces sigue la persecución política. ¿Y cómo se lee eso en medio de un proceso de paz? Entonces, cuando nosotros decimos, dejen de hacer eso, quiere decir que es crear las condiciones para que saquemos la violencia de la política. O sea, sacar la violencia de la política no es responsabilidad solo de la insurgencia, es del régimen y de la respuesta popular que tiene esa violencia. Entonces, son 2 los pasos que hay que hacer para que haya posibilidad de que los que están haciendo lucha política dentro de la legalidad la puedan hacer, y los que aspiramos a hacerla veamos que es posible. ¿Cómo voy a estar motivado yo de hacer lucha política en Colombia si al lado mío, en las calles de Colombia, en los campos de Colombia, no dejan de caer líderes políticos y sociales que actúan en la legalidad? Es el peor de los mensajes. Ahora, Venezuela. Estamos en Caracas. Ustedes decidieron con el gobierno colombiano que fuera Venezuela el lugar donde se anunciara el inicio de esta fase pública de las negociaciones. ¿Por qué Venezuela, si es un país que está siendo atacado, asediado por corporaciones mediáticas en el planeta entero, diciendo que este país se está cayendo y todo lo que se habla de Venezuela y de su gobierno? Bueno, nosotros pudiéramos decir que tenemos una herencia. ¿Cuál es la herencia? El finado presidente Chávez fue un promotor de que hubiera paz en Colombia. No fue que en Colombia le pidieron, no señor, él de su iniciativa. Le voy a contar una anécdota personal. Cuando el comandante Chávez asumió la presidencia aquí, en el año 99, a la semana siguiente llegó la primera delegación del ELN a hacer diálogos aquí con el gobierno de Pastrana. Una semana después. Y vea hoy, ¿cuántos años llevamos de allá acá? ¿17? Entonces, eso no comenzó ayer. Son 17 años en que Venezuela, bajo iniciativa del finado presidente Chávez, le dijo a las fuerzas insurgentes en Colombia, vengan y promovamos la paz desde aquí. Entonces, aquí estuvo delegados del presidente Pastrana, que gobernó en Colombia entre el 2008 y 2002, delegados del presidente Uribe, que gobernó Colombia de 2002 a 2010, y delegados del presidente Santos, que gobernó Colombia, que está gobernando Colombia desde 2010. ¿Cuántos presidentes? 3. El gobierno colombiano no puso oposición a que se diera este proceso acá. Pues no digo que vienen los comisionados de paz. Perfecto. Ahora, interesante conocer, ya para cerrar, porque se nos termina el tiempo, Tranquilo. Brasil. En Brasil están pasando cosas, sí, y Brasil está participando también dentro de este proceso de diálogo. ¿Cómo ve el ELN eso? Porque los movimientos sociales están siendo asediados en Brasil. ¿Cómo se explica eso? Sí. Bueno, el diseño de paz que traemos en esta mesa es que haya un grupo de países latinoamericanos que sean garantes. Entonces hay 5 garantes latinoamericanos y solo un europeo.
¿Cuáles son los garantes latinoamericanos? Cuba, Venezuela, Ecuador, Chile y Brasil. O sea, Brasil es 1 entre 5. Y el sexto, que es el garante europeo, es Noruega. ¿Por qué eso? Por una razón muy sencilla. Todo el continente es el primer interesado en que haya paz en Colombia. Entonces, tener garantes latinoamericanos significa eso. Pero el gobierno de Michel Temer y lo que está sucediendo en Brasil. No se han retirado de la mesa. Ahí están. ¿Y ustedes están de acuerdo a que...? Sí, porque si ellos están, como los invitamos desde el principio. Muy bien. Por ejemplo, de aquí, de Caracas, partió una delegación del ELN para hacer reuniones en Manaos, en Brasil. Porque estas reuniones también, una parte muy pequeña, se hicieron en Brasil. Y se salía de acá. Claro, era tiempos, creo que todavía está el presidente Lula. Entonces, Brasil está y no se ha retirado, pese al cambio de gobierno. Bueno, comandante, se nos terminó el tiempo. Fueron 25 minutos de información para los ciudadanos, para los colombianos. Se le pasó muy rápido, ¿no? Yo creí que era menos tiempo. 25 minutos tuvimos la oportunidad de informarle a los ciudadanos colombianos. Sabemos que hay mucho más que decir porque son 52 años que no se pueden resumir en 25 minutos, pero es mucho de lo que usted se va a enterar a través de nuestra señal de Telesur, que vamos a estar muy cerca de esta nueva fase del proceso de diálogo que se va a realizar en Quito. Un mensaje final. Bueno, terminaba yo diciendo de que esta mesa, y más que esta mesa, el proceso de paz es el aporte de los colombianos para que de verdad el continente, América Latina y el Caribe sea una zona de paz. Entonces esa es nuestra oferta y esperamos el acompañamiento. Entonces gracias a usted, a Abraham, a Telesur y a esta audiencia que ha escuchado estas palabras. Esperamos seguirlos informando y tener su apoyo. También de parte nuestra, gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante estos 25 minutos en este programa especial por aquí, por Telesur. Chao, hasta la próxima.